Vamos a dar lectura a la palabra en Salmo 22, versículo 22. Dice así la palabra de nuestro Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Te glorificamos, Señor, por mostrarnos esta palabra, oh Dios Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias por estar una vez más con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Salmo 22 es un salmo realmente que anuncia los sufrimientos de nuestro Jesús. Y al mismo tiempo anuncia la esperanza de una vida mejor en el cielo, en la Jerusalén celestial, cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia fiel, que no está en una denominación, sino que está en el corazón de cada uno, porque la salvación es individual, es personal. Por eso es que el Señor aquí nos dice algo, a través del rey David. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Uno de los puntos que agrada más al Señor es nuestra alabanza. Un punto que agrada grandemente a nuestro Señor es nuestro agradecimiento. Más que pedirle, porque Él conoce todas las cosas. También el Señor nos enseñó a decir, pide y se os dará. Llama y se os abrirá. Entonces, encontramos que en este salmo, como David era un pastor, David era de una familia no conocida en Israel y prácticamente fue el segundo rey de Israel. Cómo el Señor lo engrandeció a David, porque David tenía un corazón humilde, tenía un corazón fiel, David tenía un corazón que se arrepentía, porque David, como no hay ninguno, no es perfecto. David también no fue perfecto. David pecó, David tuvo pecados fuertes, mas él se arrepintió. Por supuesto, el pecado no nos libra de las consecuencias. Tenemos que pasar. La diferencia es que entre aquel que peca y aquel que se arrepiente, y el que peca y no se arrepiente, la consecuencia es mayor. Y el que peca y se arrepiente, las consecuencias son menores, porque el Señor tiene misericordia de un pecador arrepentido. Pero David, vean ustedes todos sus salmos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. David iba a la congregación, David iba al tabernáculo, y ahí David consultaba a Dios. Antiguamente se consultaba a través de no había la palabra todavía, no existía la Biblia todavía, ¿no? Era el sacerdote, el gran sacerdote y el profeta Samuel quien elevaba ofrendas a Dios, diversos tipos de ofrendas, porque habían ofrendas de aceite, habían ofrendas de trabajo al Señor, y habían ofrendas de alimentos, y diversos tipos de ofrendas. Entonces Samuel era el que consultaba al Señor lo que quería David. Mas David también directamente consultó al Señor en el tabernáculo. Y David decía, en medio de la congregación te alabaré. No había vergüenza. Era despojado de todo. No conocía la palabra vergüenza, porque él amaba a Dios. Imagínense nuestro Dios, el gran creador, el gran amoroso Padre, misericordioso, bienaventurado. ¿De qué vamos a tener vergüenza? Nosotros tenemos que tener vergüenza nosotros, pero de Dios no. Porque nosotros estamos camino a la perfección, pero aún no somos perfectos.
día tenemos también momentos difíciles en la vida. Cada día tropezamos, no solamente en los actos visibles, sino a veces también en la mente. El pecado no es solo un hecho visible, también empieza en la mente. Pero David tenía ese amor a Dios, porque el amor a Dios es lo primero. Dice nuestro Señor, si hablas en lengua y no tienes amor, de nada vales. Si sanas, practicas la sanidad y no tienes amor, no vale de nada. Si predicas, pero no tienes amor, no vale de nada. Y así sucesivamente. Por eso es que tenemos que tener amor a nuestro Dios, fundamentalmente, porque Él nos amó primero. Él primero nos amó y Él vino y se entregó por nosotros acá, sin tener ni una culpa, puro, purísimo, prístino, con una entrega sublime, con un sufrimiento difícil, muerte en cruz, las humillaciones que pasó nuestro Señor, en realidad para poder abrir las puertas de la salvación. Están de regalo las puertas de la salvación, están de gracia las puertas de la salvación. Está en nosotros continuar adelante. Dice el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Son muchos los llamados. Dios quiere que todos se salven. Pero ¿saben? El que es llamado, responde a ese llamado. Y algunos son llamados y no responden al llamado. Hay que responder al llamado. Y cuando se responde al llamado, el Señor le va a dar más llamamiento le va a dar misiones de trabajo, que no hay que, digamos así, sentirse, no, esto es un sacrificio, no. Dios nos regala 24 horas del día, ¿por qué no darle una hora? Es poco eso. ¿Por qué no darle más? O darle poco. ¿Por qué no darle las 24 horas? Ya nos estamos acercando al Señor más. Entonces, el Señor dice, en medio de la congregación te alabaré. Eso le dio palabra a David, para que aprendamos a alabarlo. Para que aprendamos a alabarlo. Nosotros tenemos que alabar al Señor. Es algo que realmente agrada mucho al Señor. Los ángeles en el cielo están todo el tiempo alabando al Señor. No cesa, no para la alabanza al Señor. Ni de día ni de noche, aunque no hay día y noche allá, pero eso es algo muy figurado que estoy diciendo yo. No para la alabanza. Todo el tiempo esa alabanza. Los querubines, los siervos que fueron de acá y están viviendo con nuestro Señor en el cielo, están alabando. Los serafines están alabando al Señor. Se turnan muchas veces, pero hay grupos de serafines que tienen la responsabilidad de prácticamente alabar al Señor constantemente, todo el tiempo. Y aquí nosotros nos cansamos. A veces no, tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto. Un día se acabará. El Señor ya no permitirá que trabajemos en el mundo material forzadamente. A veces 8 de la mañana hasta las 12, 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. No, vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor todo el tiempo. Más el Señor da misiones, por supuesto, da trabajo. Dios también nos dio lo material, ¿no? Tenemos que ser cumplidos, dar ejemplos a las personas de que si realmente hay luz en nuestra vida, es la luz de Dios, es la luz del Señor, no es nuestra propia luz. Es la luz que nos da Dios para ser cumplido en todas las cosas, porque ahí dice, mira, qué cumplido su trabajo, está haciendo bien su trabajo. Y ahí estamos dando un ejemplo también de que somos hijos de Dios, en el cumplimiento que mostramos en el mundo y que desempeñamos en el mundo.